que ve mejor. ¿Sí? Sí, claro, ve por... En cambio aquí le queda como no alcanza a ver. Alguien se está uniendo ahí, no sé Ah, o quién sea que me es. puede hacer en cualquier lado. Hay alguien ahí conectándose, no sé, creo que es Alejo o alguien. Bueno, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. La enseñanza de hoy se llama A Otro Nivel. Basado en 1 Corintios 2, 14, 15. Vamos a leer el versículo y dejaremos que el Señor nos guíe. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Bueno, Señor, te damos gracias por este día de padres. Y tú como nuestro Padre Celestial, Señor, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Señor, porque tú eres ese Padre que no falla. Eres ese Padre que provee de todo lo que necesitamos. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que hoy nos des ese alimento que necesitamos, Señor. Y háblanos claramente, Señor, transforma nuestra vida, Señor, para crecer, Señor, para llegar a tu estatura, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y pedimos el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces lo que la enseñanza se llama A Otro Nivel. La Biblia describe 3 tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Entonces vamos a hablar de estas 3 personas y a mirar las características de cada uno de ellos. Entonces empecemos con el hombre natural. Ahí está escrito en 1 Corintios 2, 14, 15. Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, una de las características de ese hombre natural, cuando digo hombre, me refiero al género humano, hombre, mujer, no estoy hablando únicamente del varón, del género humano. Entonces, lo primero es que no acepta el Espíritu de Dios. Porque ahí dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. Lo otro que hace es que busca la sabiduría del mundo. El hombre espiritual busca la sabiduría del mundo. Quiero citar al rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Babilonia en esa época era un imperio majestuoso, de mucho esplendor, pues de hecho todavía hoy se recuerda por los jardines colgantes de Babilonia. Y allá estaba el rey Nabucodonosor, un hombre con mucho esplendor, con mucha gloria, con mucho poder, pero basaba su poder en la sabiduría humana. Voy a permitirme leer Daniel del 4:28 en adelante. Dice, en efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia. Exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. Lo he construido con mi gran poder para mi propia honra. ¡Qué orgullo! No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó como el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. La sabiduría humana. El hombre natural actúa bajo la sabiduría humana.
¿Y la sabiduría humana qué dice? No acepta, por ejemplo, aceptan el matrimonio igualitario, aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo, aceptan el aborto, aceptan el homosexualismo, no se someten a las autoridades, no tienen una verdad absoluta y se dejan arrastrar por corrientes y novelerías. Y aquí en 1 Corintios también lo describe. Dice, me explico, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Pues si para algunos la sabiduría de Dios es locura, yo prefiero la locura de Dios que la sabiduría humana. Amén. Y si para algunos a Dios lo llaman débil, yo prefiero la debilidad de Dios que mi propia fuerza. Esa es una de las características de ese hombre natural. Otra característica es que son gobernados por el príncipe de este mundo. Dice la Biblia que el príncipe de este mundo, que es Satanás, dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca el reino de justicia, para que no resplandezca la luz del evangelio, para que no resplandezca esa locura del evangelio. Entonces son gobernados por el príncipe de este mundo. Este hombre natural está físicamente vivo, pero espiritualmente muerto. En Efesios 2:1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Entonces vemos aquí unas características del hombre natural. Decimos que no acepta el Espíritu de Dios, busca la sabiduría del mundo, son gobernados por el príncipe de este mundo, es decir, están ciegos y viven físicamente, pero espiritualmente están muertos. Puede que esta persona haya desarrollado de alguna manera exitosa el sentirse bien, pero tarde que temprano, como Nabucodonosor, va a fracasar ante las presiones de la vida. Y de hecho, no puede heredar la vida eterna. Estas son las características del hombre natural. Ahora vamos a ver el hombre espiritual. Está ahí en el versículo que leímos. Dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Es decir, cuando dice que nosotros que somos espirituales, quienes son espirituales, lo juzga todo. Es decir, podemos comprender y entender las cosas espirituales. Cuando ya no somos ciegos, entonces podemos ver claramente lo que hace el ciego y lo que no hace el ciego. Pero no podemos ser juzgados, dice ahí, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿quién va a juzgar la mente de Cristo? Este es el hombre espiritual y es el estado normal de un cristiano. Ha sido transformado por la fe en Jesucristo. Su espíritu está unido al Espíritu de Dios. Ha recibido perdón, es aceptado en la familia de Dios y es consciente de su valor en Cristo.
sabe quién es en Cristo. Recibe el ímpetu del Espíritu de Dios y no de la carne. Es decir, es guiado por el Espíritu y no por la carne. Está permanentemente renovando su mente, desecha su vieja manera de pensar y se acoge a la verdad. Predominan en sus emociones la paz y el gozo, en lugar de confusión y angustia. Escoge andar en el Espíritu y por lo tanto muestra el fruto del Espíritu Santo, consagrado en Gálatas 5, 22, 23. Ese fruto es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estamos viendo entonces esos niveles, ¿no? Vimos el hombre natural, está separado de Dios, está muerto espiritualmente. Ahora vemos el hombre espiritual que está conectado con Dios. Pero la Biblia también nos muestra otro tipo de persona, que es el hombre carnal. Ahora, el hombre espiritual que acabamos de ver no es que ya lo haya alcanzado todo, como dice Pablo. Simplemente en nuestro crecimiento, el hombre espiritual tiene que seguir creciendo toda su vida. Por el contrario, porque la Biblia dice que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Debemos estar atentos a aquellos que se consideran o de pronto nos consideramos espiritualmente crecidos. Y el otro es el hombre carnal. Entonces tenemos el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y a este lo describe la Biblia en 1 Corintios 3, 1, 3. Dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Entonces ese hombre carnal es ese hombre inmaduro. ¿Cuáles son las características de esta persona? Es un cristiano vivo espiritualmente, porque ha aceptado a Cristo. Es libre para escoger vivir de acuerdo al Espíritu Santo, pero no camina de acuerdo al Espíritu Santo. Ya sea porque es engañado, o porque no entiende quién es en Cristo, o simplemente lo hace deliberadamente. Su vida diaria se asemeja más al de una persona natural que al de una persona espiritual. Su mente está llena de pensamientos errados. Sus emociones negativas lo abruman. Su cuerpo da señales de estrés. Vive en oposición a su identidad en Cristo y lo acosan sentimientos de inferioridad, de inseguridad, de impotencia, de culpa, de preocupación y duda. Y tiene la tendencia a quedar atrapado en ciertos pecados. Ese es el hombre carnal. Es salvado, es salvo, pero como quien pasa por el fuego, dice la Biblia. Porque lo que construye no son piedras preciosas, sino construye es hojarasca, heno. Entonces pasa raspando, pero tiene una vida esclavizada. El hombre carnal. Ahora, la pregunta es, como el título de esta enseñanza es a otro nivel, ¿cómo cambiar de nivel? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los obstáculos que me están impidiendo el crecimiento. Esos obstáculos pueden ser por ignorancia, por engaño o por conflictos personales y espirituales no resueltos. Ignorancia. Porque no aceptamos quiénes somos en Cristo. Hemos recibido el perdón, somos salvos porque creemos en Cristo, pero no recibimos esa herencia. No vivimos lo que realmente somos. Que somos salvos, que somos perdonados, que somos hijos, que somos herederos. Y no vivimos esa vida plena porque no la aceptamos, no la creemos y vivimos en ignorancia, quizás porque no sabemos.
Yo los invito a que esta semana le echen una leidita a Efesios del capítulo 1 y el capítulo 2 e identifiquen todo lo que Dios nos da como hijos. Toda la identidad que tenemos en Cristo podemos extractarlos en estos capítulos. Lo otro es por engaño, mentiras en la mente. Y claro, cuando somos engañados, obviamente es un engaño y a veces es difícil detectarlo. Pero tenemos que ir en oración con el Espíritu Santo y que nos muestre dónde está ese engaño. Hay mentiras arraigadas. Yo no puedo, no soy capaz, eso no es para mí, soy feo, nadie me quiere. Mentiras. Entonces, eso no nos permite crecer. Y el tercero, conflictos personales y espirituales no resueltos. Quizá puede haber falta de perdón, no sé, no necesariamente, pero sí hay, en el libro de Josué hay una historia. Dios le permite a Josué pasar el río Jordán y conquistar la tierra prometida. Y él va de victoria en victoria, pero de pronto va a conquistar un pueblo pequeño y tiene una derrota. Y entonces él dice, Señor, ¿qué pasa? Y él se postra ahí y el Señor le muestra que hay algo oculto ahí. Algo que debería haber sido destruido, una de las tribus la escondió. Y ese pecado oculto hacía que no tuvieran la victoria. Y entonces el Señor dice, ¿qué haces ahí postrado? Más bien vaya y mira a ver qué es lo que está por ahí escondidito y saca eso. Y cuando sacamos eso, entonces cuando sacaron eso, el Señor les dio la victoria sobre los pueblos. Entonces a veces esos conflictos personales o espirituales no resueltos no nos permiten crecer. Lo otro es asumir nuestra responsabilidad para crecer. Es decir, hay unos requisitos para el crecimiento. El primer requisito, obviamente, es estar vivo, porque si no estamos vivos, no podemos, o sea, lo que está vivo crece, lo que está muerto se pudre. El primer requisito, obviamente, es estar vivo. Y cuando uno va al médico para cuidar su salud, ¿qué es lo que le dice? Le dice, siempre dicen lo mismo, y las recetas dicen siempre lo mismo. Dice, una buena comida, ejercicio y tomar mucha agua. Eso es lo que siempre le dicen a uno. Y uno paga por eso un poco de plata para que le digan, coma bien, haga ejercicio y tome agua. Y el crecimiento espiritual es lo mismo. Si ya estamos vivos, entonces tener una buena alimentación. ¿Cierto? Aquí tenemos un chef, entonces él sabe cuando hace una receta, un menú, entonces dice, añádale esto, añádale el otro. Y esto es lo que el Señor nos muestra, segunda de Pedro 1:5-8, el buen alimento para crecer. Dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud. Fe, virtud. A su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Ahí está el menú, ahí están los ingredientes para crecer, una buena alimentación. A la fe, añádale virtud, a la virtud le añade entendimiento, al entendimiento le añade dominio propio, al dominio propio le añade constancia, a la constancia le añade devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, una buena tarea para esta semana sería repasar y entender qué es cada uno de estos ingredientes, qué contiene, cuántas vitaminas tienen, ¿no? Uno compra el ingrediente y dice, esto tiene sal, esto tiene vitamina D, tiene esto es alta en grasa. Entonces, repasar esos ingredientes que el Señor nos dice que son necesarios para crecer y evitar ser inútiles e improductivos. Entonces, buen alimento, ¿cierto? Lo otro es ejercicio. Hay que hacer ejercicio.
porque uno de los mayores problemas que estamos teniendo en la salud es cuando hay sedentarismo. Entonces, el crecimiento no se da por escuchar, se da por practicar. Hay muchos conocedores de la palabra, pero no todos practican. Y en Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Es llevarla a la práctica. Solo practicando, solo ejercitando lo que sabemos, es que podemos crecer. Por allá en Santiago 7, cuando termina el sermón de la montaña, el Señor está comparando al hombre prudente y al hombre sabio, al hombre prudente y al hombre necio, o al sabio y al insensato. Y el sabio es aquel que oye la palabra, pero la pone en práctica. Solo así su casa va a permanecer en las tormentas, en las dificultades. Porque a todos estos tipos de personas nos vienen problemas. Al hombre natural, al hombre espiritual, al hombre carnal le vienen problemas. Pero el que permanece es el que se mantiene ejercitado. Seguramente como el coronavirus, ¿no? El virus nos puede afectar a todos, pero aquellos que se mantienen ejercitando, que se mantienen comiendo bien, entonces el virus quizás le puede llegar, pero no le va a afectar mucho, porque está sano. Y tercero, ¿qué es lo que le dicen? Beba mucha agua. Beba mucha agua. Entonces, en Juan 14, 13, 15. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Tomar mucha agua, sumergirnos en el río del Espíritu Santo. Por allá en Ezequiel 47 hay una visión que tiene el profeta de un río que sale del templo. Y entonces el Señor lo va llevando al profeta y le dice, mida unos 500 metros y dice, y el agua le llegaba a los tobillos. Y mida otro tanto y ya el agua le empezaba a llegar a las rodillas. Y mida otro tanto y ya le llegaba a la cintura. Y fue creciendo ese río hasta que dice que solo se podía atravesar nadando. Y esa es la invitación que nos hace el Señor. No solo beber el agua, sino sumergirnos en ese río del Espíritu. Y dice que esa agua, que todo lo que tocara esa agua producía vida. Y dice que desembocaba en un mar salado. Y esas aguas dulces tocaban esas aguas saladas y se convertían en aguas dulces. Y los ríos y los árboles, que crecían a la orilla de ese río, eran árboles frondosos y sus hojas eran medicinales. Todo lo que toque esa agua da vida y es de bendición. Beber mucha agua. Y esa es la dieta que el Señor nos está invitando para que crezcamos en Cristo. ¿En qué nivel estamos? ¿En qué nivel estamos? Y si hoy alguien me escucha que quizás está en esa primera etapa, que diga, yo quiero de esa agua, yo quiero tener que se me abran mis ojos. Ese amor del Padre está disponible para todos quienes creen en Él. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta, yo entraré con Él y cenaré con Él. Y dentro de Él correrán ríos de agua viva. Y esa es la invitación. Y si estás en un nivel o si estamos en un nivel que necesitamos crecer, ahí está la terapia. Buena alimentación. Están los ingredientes. Ejercitándonos. Porque el crecimiento no se da por escuchar. El crecimiento se da por practicar. Y sumergirámonos en ese río que brota del templo. No nos contentemos con estar solo con el agua a los tobillos. Sumerjámonos más, hasta las rodillas, hasta la cintura. Y lancémonos al río.
El Señor nos quiere hoy bendecir con esa agua de vida, porque todo lo que toca da vida. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por este día del Padre, gracias porque tú eres ese Padre amoroso, bendito Dios. Señor, ese Padre que nos provee de todo, Señor, y nos enseña tu palabra, Señor. Hoy queremos pasar a otro nivel. No queremos contentarnos, Señor, sino queremos tener hambre y sed de ti, hambre de tu palabra, hambre de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos estar sanos, Señor, espiritualmente, creciendo, Señor, para llegar a tu estatura. Señor, si hay algo oculto, si hay algo que no hemos entendido el por qué, muéstranos, que tu Espíritu Santo nos muestre que hay ahí, Señor, que debemos sacar, que nos está impidiendo el crecimiento. Si no hemos entendido, si estamos ignorantes en cuanto a lo que tú has hecho allí en la cruz, abre nuestro entendimiento, Dios, para vivir eso que tú hiciste, porque el precio que pagaste fue altísimo, fue tu sangre, Dios, y aunque es por gracia, tú tuviste que morir en la cruz, pero no te quedaste ahí, Señor, sino resucitaste y estás entrado a la diestra del Padre. Y ahora tú dices que podemos sentarnos contigo allá en esos lugares celestiales y disfrutar de tu bendición, disfrutar de tu paz, disfrutar de tu amor, Padre del cielo, Señor. Y queremos honrarte, Señor, con nuestra oración y que esta oración, Señor, llegue, Señor, como un olor fragante, Señor, a tu presencia, Señor, y tú derrames tu bendición como siempre lo haces, Señor. Oramos por este país, Señor. Oramos por el mundo, Señor, que no sea con la sabiduría del hombre, Señor, que las autoridades y quienes están, Señor, al mando puedan decir, te necesitamos, Señor, porque la sabiduría humana solo es locura. Que más bien entendamos, Señor, y vamos de acuerdo a la locura de la predicación, porque así te ha placido, Señor, que todos te conozcan. Porque cuando todas te conozcan, Señor, cuando todos hayan recibido esta locura del Evangelio, entonces tú vendrás por tu pueblo, Señor. Te necesitamos, Señor. Y que estemos atentos, Señor, a compartirles y a darles esta receta, Señor, a todos los que necesiten de tu amor, de tu paz y de tu crecimiento, Señor. Te damos gracias y te alabamos, Señor, en este día, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, y pedimos la llenura y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Uy, pero qué sabiduría la que Dios te ha dado.